Bien, entonces, como decíamos, retomando algunos aspectos del video anterior, el evolucionismo está vinculado plenamente a la cristalización de la modernidad y al colonialismo. Y como, digamos, visión de mundo, de época, como espíritu de época, va a atravesar muchas disciplinas, ¿sí? Obviamente a atravesar la antropología, pero también va a atravesar el pensamiento evolucionista, pero ya de una perspectiva biológica en el caso de Darwin, obviamente, va a atravesar el pensamiento de Marx. No se puede decir que Marx sea un evolucionista, perdón, unilineal en el sentido de una evolución que pasa por varios estadios económicos, políticos, culturales y demás, pero sí va a tener una impronta, digamos, propia del siglo XIX en el sentido de pensar si esas etapas de comunismo primitivo, feudalismo, esclavismo, capitalismo y después, no los dije en la continuidad justamente, y después socialismo y comunismo. Sí, bueno, en el caso de Morgan, bueno, salvajismo, barbarie y civilización con sus respectivos subestadios, pero también va a estar presente en el pensamiento de Freud en las diferentes etapas de la libido, va a estar presente en el pensamiento de Durkheim y de Moss en algunos trabajos de ellos, bueno, en el caso de Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa, y en el caso de Marcel Moss y Durkheim, algunas formas primitivas de clasificación. Ahí se evidencia que el pensamiento humano para estos, digamos, fundadores de la escuela sociológica francesa es un pensamiento que va evolucionando y madurando a través del tiempo en la medida que pensar es clasificar en ese esquema logocéntrico que va a seguir al menos hasta Pierre Bourdieu. Y claramente ese clasificar, ese pensar humano desde esta perspectiva, en la medida que el pensamiento es un producto social, va a madurar en términos de acompañando el devenir histórico de la sociedad. Digamos, doy estos ejemplos porque obviamente Durkheim y Morgan están bastante alejados en varios aspectos, en otros no, pero sí son, digamos, diferentes pensadores que van a tener como eje de desarrollo de su pensamiento, bueno, Freud con sus lecturas etnográficas, Marx con sus lecturas etnográficas también, es decir, van a tener una visión de la evolución humana, del pensamiento humano, de la producción humana, en términos de desarrollo de lo simple a lo complejo a través del tiempo, y que, digamos, la humanidad, al menos tendencialmente, para relativizar esa perspectiva tan unilineal de los evolucionistas, pero al menos tendencialmente hay leyes de evolución de la humanidad, y eso es lo que están tratando de ver y de percibir y de indagar. Hay algunos aspectos de los evolucionistas que me parece interesante destacar, que, bueno, se los coloca siempre como antropología de gabinete, pero en realidad muchos de ellos hacían trabajo de campo, muchos de ellos generaron elementos como para que a posteriori con Malinowski sobre todo cristalizase digamos, lo que se entiende hoy en día por trabajo de campo, ¿sí? Y bueno, la perspectiva en el espacio antropológico tiene que ver con ese desarrollo de las sociedades, de la cultura, a través de diferentes estadios, y colocando en general a la cultura europea del momento como la cristalización de esa evolución. Es decir, es una teoría claramente etnocéntrica, claramente eurocéntrica, que coloca, ¿sí?, a lo que se podría entender como cultura europea, que es un concepto muy vago, que coloca, digamos, a esta cultura europea
tanto, digamos, desarrollo máximo de evolución de la especie humana, es decir, que las otras digamos, sociedades y culturas del mundo estarían en un lugar inferior, y eso fue una gran justificativa justamente de la expansión colonialista, es decir, vamos a llevarle la civilización a esas culturas atrasadas, vamos a colaborar a que ingresen a la historia de la civilización, etc. En el caso de Morgan, concretamente, bueno, el perfil de él es claramente distinto, el contexto, digamos, histórico y político también. Estamos hablando de Estados Unidos, es decir, que ese proceso colonialista que Europa estaba desarrollando para el Asia y el África, Estados Unidos lo estaba desarrollando para su propio territorio, la conquista de su propio territorio y el hurto de algunos territorios aledaños. Es el momento de continuación y consolidación de los genocidios indígenas, al mismo tiempo de los pactos iniciales con varios grupos indígenas, o la consolidación de pactos que ya venían trazados. Morgan es un gran defensor de los grupos indígenas, tuvo vínculos directos con ellos, yo creo que es un poco para salir de esa idea de antropología de gabinete, y bueno, y él va a desarrollar su visión de la evolución en el pasaje de la humanidad por tres estadios. Uno es el salvajismo, el otro es la barbarie y el otro es la civilización, con varios subestadios. Estos subestadios poseían características singulares, de manera que el investigador podía ir ordenando el material, por así decirlo, de la humanidad en cada uno de estos escalones evolutivos. Y Morgan va a desarrollar, como otros evolucionistas, características, ¿sí?, para cada uno de estos estadios, del estadio de salvajismo, de barbarie y de civilización. Y como le decía, esto también, esta concepción de los estadios, de lo simple a lo complejo, es parte del pensamiento de época, de la visión, ¿sí?, de la evolución que se tenía en las épocas, y que esta perspectiva va a atravesar muchas y múltiples disciplinas.